Hola, hola, bienvenidos a la lección número 1. Hablaremos de la regla de la cadena. Mi nombre es Wilson Albarracín. El objetivo de esta lección es resolver las derivadas contenidas en otras derivadas convencionales. Sencillamente las derivadas de una función compuesta se resuelven usando la regla de la cadena, donde hay que derivar varias veces. Siempre vamos de la parte externa a la parte interna. Me piden derivar una función elevada al cuadrado. Sencillamente primero es como tener x al cuadrado. Entonces sencillamente 2 por la función y finalmente la derivada de la función. Derivada de 4x al cubo, 4 por 3, 12x al cuadrado y al final hacemos la parte algebraica. Entonces sencillamente 2 por 12, 24 y 24x al cuadrado por x por 4, 96x a la 5 más 24x al cuadrado. Veamos algunos ejemplos. Siempre que aparecen radicales es importante llevar el ejercicio a forma exponencial. Seno de 3x elevado a la 1 medio. Entonces sencillamente derivamos el 1 medio, la función quietica, sin derivar, 1 medio menos 1 menos 1 medio. Y finalmente derivamos. La función seno será coseno de 3x y el ángulo en este caso también se puede derivar, derivada de 3x, 3. Reducimos términos, 3 me va a aparecer en el numerador, coseno de 3x en el numerador y seno de 3x a la menos 1 medio baja al denominador a multiplicar el 2 que estaba previamente. Otro ejercicio, una función elevada a la 4. Sencillamente 4, la función 4 menos 1, 3 por la derivada interna. 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 2, 6x al cuadrado menos 10x. Finalmente, al multiplicar entonces por 4, tendríamos 24 y 10 por 4 menos 40x. Veamos otros ejercicios. Tenemos seno al cubo de x al cuadrado menos 2. Entonces sencillamente ese cubo se va a resolver 3 seno al cuadrado del ángulo de x al cuadrado menos 2. Entonces ahora, después de resolver, digamos, la primera parte es la función de la potencia o del exponente. Veámoslo como función de la potencia. La segunda derivada es la derivada de la función trigonométrica y la tercera derivada es la derivada del ángulo. Entonces la derivada del seno será coseno y la derivada del ángulo x cuadrado 2x. Finalmente entonces multiplicamos 2x por 3, 6x, seno cuadrado del ángulo por el coseno del ángulo. Veamos otro ejercicio. Sencillamente tenemos aquí un cociente elevado a la 5, sencillamente el 5 es una constante, entonces tendremos 2x a la menos 1 a la 4 por, entonces tenemos aquí sencillamente un cociente, la derivada del numerador 0, la derivada por menos 2, que multiplica la derivada de x menos 1, que sería 1 sobre el denominador al cuadrado. Entonces sencillamente tendremos aquí arribita en el numerador 5 por 2, no podemos multiplicarlo porque el 2 está elevado a la 4, sería 2 a la 4, entonces 5 por 2 a la 4 por menos 2 sobre x menos 1 a su vez también elevado a la 4 por x menos 1 a la 2. Ahora entonces tendremos en el denominador x menos 1 a la 6 y en el numerador 2 a la 4 sería 16, 16 por 2 por 5, 160. 160, no olvidar el signo, menos 160 sobre x menos 1 elevado a la 6. Veamos otro ejemplo. Tangente de 3t cuadrado más 2t, que es el ángulo. La derivada de la tangente es secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. 3t cuadrado 6t, derivada de 2t, 2. Finalmente, entonces, este término se ve mejor al comienzo, ordenándolo. 6t más 2t por la secante cuadrado del ángulo. Veamos otro ejemplito. Secante a la 4 de un ángulo. La derivada externa 4, secante a la 3 del ángulo. La derivada de la secante, entonces es secante del ángulo por tangente del ángulo, por el ángulo. Entonces primero la derivada de la potencia, la derivada de la función trigonométrica y la derivada del ángulo. Finalmente, resolviendo los productos, tendremos 16x secante a la 3 por secante a la 1, sería secante a la 4 del ángulo por tangente del ángulo.
seno, derivar seno de coseno de x. Entonces la derivada del seno es el coseno del ángulo por la derivada del ángulo. La derivada del coseno menos seno de x. Entonces menos seno de x por coseno menos seno de x coseno de x por el ángulo que es coseno de x. Señores, espero esta lección haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olvide hacer las actividades de aprendizaje. Nos vemos en una próxima oportunidad.